que la teoría de la evolución es cierta, siempre se encuentran con muchas dudas y muchas contradicciones en este argumento que dio Darwin, un naturalista inglés. El caso es que a lo largo del tiempo, entre más se estudia esta teoría de la evolución, no hay ninguna conclusión, algo que esté concreto y que diga, es teoría de ciencia, nada. ¿Tú qué opinas, David? Fíjate que me llama mucho la atención cómo es que ni aún los mismos ateos y científicos se ponen de acuerdo acerca de esta teoría. Teoría, como bien lo dice Matt, es un razonamiento humano que lleva tintes de ciencia, pero que la ciencia no lo aprueba. Entonces, teoría, pues yo puedo sacar mi propia teoría sobre algún tema, pero si científicamente no cumple los requisitos, jamás pasará a ser ciencia, simplemente por un razonamiento de la persona llamada David Ábalos, ¿no? Que pues nada que ver. En este caso, creo que tenemos que analizar qué significa la palabra ciencia. Ciencia es todo aquello que se puede comprobar una y otra vez por medio de experimentos. Por ejemplo, se me ocurre pensar, yo tengo un litro, un envase que tiene capacidad para 1 litro de líquido. Entonces, yo tengo acá porciones de cuartos. Entonces, si cada vez que yo lleno 3 cuartos, los vacío el agua tiene que llegar al mismo nivel. Nunca se va a llenar el envase de 1 litro. Porque le estoy echando la misma cantidad y siempre el volumen va a marcar el mismo nivel. Eso es ciencia. Porque comprobado está que 3 cuartos no es 1 litro. Y lo mismo sucede con todo lo que se comprueba científicamente. Tiene que tener un razonamiento lógico y comprobado en base a las prácticas repetitivas sobre el mismo asunto. En este caso, la evolución no ha llegado a ese nivel, a ese punto. Simplemente se queda en teoría. ¿Por qué? Porque Darwin afirmaba que las especies iban evolucionando, pero científicamente se han hecho experimentos para ver si es cierto. Un ejemplo, hacen cruzas de aves para ver si estas mutan, no que cambien, sino que tengan mutaciones, y a lo más que han llegado a mutar son los colores, pero el pájaro sigue siendo pájaro. El pájaro no se convierte en gato, el pájaro no se convierte en chango, el pájaro siempre es pájaro. Entonces, lo mismo sucede con las plantas, con todos los especies vivientes que se han querido mutar, inclusive de una mutación o de una cruza de 2 especies diferentes sale como resultado una especie en vivo que no se puede reproducir. Ejemplo, el caballo y una mula. El caballo y un burro, sale una mula, y la mula científicamente no paren, no pueden reproducirse. Por tanto, la teoría de la evolución es errónea científicamente. O sea, ¿qué pienso? Bueno, para poder comprobar la teoría, si la teoría de la evolución es verdad o es falsa, bueno, se tienen que hacer pruebas y no violar leyes científicas que ya existen. Exacto. Y un problema con la teoría de la evolución, que al quererse probar, violan muchas leyes de la ciencia que ya existen. Entonces no puede ser algo científico, ¿sí? Para poder comprobar la ciencia, que la evolución es cierta, no debemos de violar la ley de la genética, la ley de la biogénesis, la ley de la física incluso, y la ley de la termodinámica. Son leyes que son violadas cuando tratan de exponer la teoría de la evolución. Entonces nos metemos en problemas ahí y hay una gran cantidad de contradicciones. Muy bien, sí. David, ¿algo que quieras aportar? ¿Algo más? Sí, en el libro de Génesis capítulo 1 dice que en el principio. Sí, pero más adelante menciona acerca de que cada especie dé fruto de acuerdo a su semilla, de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie. ¿Desde cuándo se escribió el libro del Génesis? La Biblia se escribió en un lapso alrededor de 2500, 2600 años. Sí. Y pues los primeros papiros y registros que se tuvieron de ellos ya no existen. Ahora existen copias de los originales, están en los museos de Jerusalén y en el Museo del Vaticano, en este caso en el museo y la escuela de los jesuitas. Datan miles de años antes de Cristo.
Por tanto, desde aquel tiempo Dios ya había dado las bases de la reproducción, cómo debería de ser. Entonces, la teoría de la evolución viola los principios milenarios, desde mucho tiempo atrás, en los cuales ya Dios había dicho cómo tenían que ser las cosas. Por tanto, en mi humilde forma de pensar, yo no creo en la evolución, creo en la teoría de la creación. Y me gustaría mencionar algo. ¿Qué tal si lanzo la segunda pregunta? Porque ya estás respondiendo la segunda pregunta. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿cómo comprobar científicamente que la teoría de la evolución está errada? Que no existe. Pues, sí, Omar. Bueno, acabo de mencionar anteriormente que hay ciertas leyes de la ciencia que son violadas cuando se trata de exponer la teoría de la evolución. Y me gustaría mencionar algunas. Primero es el ADN. La función del código genético es perpetuar las características fisiológicas de un animal, permitiendo, claro, variación en cuanto a color, tamaño y forma, pero de ninguna manera así es. Pero no permite cambios tan grandes como para que una especie se transforme en otra especie. Exacto. En este caso, un mono en un ser humano. El código genético no permite cambios tan grandes. En cambio, cuando se altera el código genético, lo que hay son mutaciones, como lo mencionaba. Por ejemplo, científicos hicieron experimentos con moscas. Con rayos X alteraron el ADN de las moscas y cuando estas se reproducieron, nacieron moscas con características inferiores a las ordinarias. Pero cuando se cruzaron los dos tipos de moscas, salieron moscas comunes, con características diferentes, pero no las suficientes como para que fueran determinadas como otra especie. Entonces se comprobó les queda comprobado que una especie no puede cambiar a otro. Está el ejemplo que mencionaban de las mulas, que estas no pueden reproducirse ya. Entonces aquí nos comprueba que una especie no puede cambiar a otra especie. Y esto lo podemos ver en los animales, en las personas y también en las plantas. Muy bien, tenemos también la ley de la biogénesis. La vida procede de la vida, no procede de la nada, procede de la vida. Oye, Omar, ¿y sí. biogénesis, cómo podrías tú explicarlo? Sí, es que toda vida tiene que proceder de otra. Por ejemplo, yo de mi mamá de su mamá fue de su mamá. La descendencia. Exactamente, dice, ¿no? Pero se preguntan, ¿tuvo que haber una célula abiótica o algo que salió de la nada y que solo existió y que de ahí salió la vida? Pero pues nada sale de la nada. Exacto. Eso es imposible, de la nada no se puede hacer nada. Entonces nos puedes tú mencionar, Marínez, de repente en el libro de Génesis, sí, capítulo 1, donde habla la Biblia acerca de la creación. Sí. Y dentro de la creación también se menciona la creación del hombre. Entonces, si nos podrías explicar desde ese punto cómo fue creado el hombre para entender, para irnos en forma y llegar a una conclusión que las personas que nos estén viendo puedan entendernos mucho mejor. Bueno, dice la Biblia que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y si se estudia el cuerpo de un ser humano, los componentes químicos que tiene la tierra son los mismos que tiene el cuerpo humano. Flúor, magnesio, potasio, sal. Y pues la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. ¡Qué coincidencia! Si el escritor del libro de Génesis... Y para darle vida, ajá, pues sabemos que fue el soplo. Exactamente, el aliento de vida, que es el espíritu. Y que es lo que nos diferencia de un animal. Que teníamos una plática con otras personas, ¿recuerdas, David? Sí. Que solamente un 3% o un 16%, perdón, esa es la diferencia entre un hombre y un animal. Y eso es la conciencia y el razonamiento que tenemos. En base a lo que acaba de comentar Omar, me llama mucho la atención. Estuve checando en internet y están sorprendidos, y eso fue un boom hace como un mes y medio, de que los científicos de Estados Unidos, especialmente los de la NASA, habían dicho: eureka, lo que dice la Biblia es verdad, porque estudiamos el ADN, los componentes con los que se forma todo el organismo del ser humano, y dice, son los mismos componentes que aparecen en la tierra. Por tanto, es verdad lo que la Biblia dice, que el hombre proviene del polvo de la tierra. Ok, David, con ese comentario que nos dice David, vamos a un corte comercial. Regresamos. Pequeñito.
existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 10:30 por Azteca 7. ¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 10:30 por Azteca 7. Bienvenidos, seguimos con este tema. La evolución es teoría o ciencia, pero antes David nos tiene un anuncio, ¿verdad, David? Así es, queremos invitarlos, amigos que están sintonizando el aparato televisor. Si usted tiene una empresa, un pequeño comercio y quiere bendecir el ministerio, puede hacerlo libremente. Le invito a que marque el celular 6691-556541 y nosotros nos pondremos en contacto con usted para ver la manera de poder ser de bendición de igual manera y pues ser ayuda anunciando y ofreciendo estos espacios publicitarios y pues de igual manera una oportunidad para usted de bendecir este bello ministerio. Y así también su negocio crece, usted crece, más personas van a escucharlo, van a ver y van a ir directo con usted. Así que muchas gracias. Seguimos con la misma pregunta para llegar a conclusión. Sí. Estaba hablando Omar, que cómo se puede comprobar científicamente la teoría. ¿Cómo comprueba científicamente la teoría de la evolución? Sí, esa es la pregunta. Pero estaba con la ley de la biogénesis. No solo la vida procede la vida, sino que también se perpetúa en tu propio tipo. Por ejemplo, el ser humano, seres humanos, están en las clases de animales, el animal vacuno, las aves, están los peces, y la vida se perpetúa en su propio tipo. No se brinca una especie a otra especie, como lo dice la teoría de la evolución. Aparte también, pues esta teoría viola las leyes de la termodinámica, que es la segunda principalmente, que es la de la entropía. ¿En qué consiste esto? Que todo va desgastándose. Ok, me gustaría comentar algo. No hemos usado la Biblia el día de hoy, vamos viendo algunos pasajes. Eso es muy importante, porque al final de cuentas, si lo voy a hablar claramente, la palabra del hombre pudiese ser vana en el último de los casos, pero lo único que permanece es la palabra de Jesús. Dice es la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Escucha lo que dice Pablo, hablando de Cristo: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el 17 dice: y él es antes de todas las cosas, antes de la teoría de la evolución, y todas las cosas en él subsisten. Ahora, vayamos a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Fíjense lo que dice, hablando de la ciencia. Oh Timoteo, Pablo a Timoteo le dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, vayamos a Génesis 1.1. Fíjense lo que dice Génesis 1.1. Esto es muy conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuchen lo que voy a comentar rápidamente. Okay. En hebreo la frase "en el principio creó Dios los cielos y la tierra" se recita de esta manera: Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamaim Bet Haaretz. Son 7 palabras. Sabemos que bíblicamente el número 7 es eternidad y es perfección. Dios se manifiesta perfectamente en la creación. Bereshit, en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, espacio, materia, termodinámica y todas las leyes naturales y sobrenaturales. En el principio creó Dios todo ello. De hecho, la palabra número 4, que es Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Aleph Tav significa
Aleph Tav es palabra hebrea. Y la misma palabra aparece en hebreo, ya en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa, yo soy la omega. Aleph Tav en hebreo significa alfa omega. El mismo que habla en Génesis 1.1 es el mismo que está hablando en Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio, el fin, el que era, Jehová de los ejércitos, el que es, el Espíritu Santo, y el que ha de venir, el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es la ameba? Lo que comentaba Omar. La ameba es la célula abiótica que proviene de la nada y que de él subsisten y provienen todas las cosas. Si existe una célula ameba, esa es Jesucristo. Así es. Bueno, no una célula, más bien es un ser. Un ser amebo. Así es, que no procede de otro. Exacto. Dice, y esto está de acuerdo con lo que dice Juan. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, en él estaba la vida, dice Juan. Entonces de ahí procede la vida también. Exacto. Y todo lo que existe. No solo el ser humano, los animales, sino las plantas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, ya vemos cómo van agarrando forma y esperemos que en sus casas usted esté entendiendo lo que aquí estamos hablando acerca de la evolución. ¿Es teoría o es ciencia? Que la misma ciencia está comprobando que lo que dice la Biblia es verdad. Exactamente. Sí, y cada día se menciona que la ciencia, una vez más, acepta lo que dice la Biblia. Sí, lo hemos comentado en programas pasados. La Biblia en el libro de Job, que es el libro más antiguo. El libro más antiguo no es Génesis, es el libro de Job. Se cree que Abraham y Job fueron contemporáneos, pero con mayor antigüedad Job. Y Job escribió primero y no escribió Abraham, escribió Moisés. Por tanto, el libro más antiguo no es Génesis, es Job. Y desde aquellos tiempos, pues ya hace como 6.000 años, Job dice en Job 1.1, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Desde aquellos tiempos, Dios ya está diciendo que la tierra es redonda. También en Isaías se menciona que la tierra es redonda. Ya recientemente, en el 1500 y fracción, resulta que dijeron que la tierra era redonda. Pero ya lo había dicho la Biblia muchísimos miles de años antes que la ciencia comprobara que la tierra era redonda. Exactamente. Yo creo que si utilizáramos más las Biblias o utilizáramos la Biblia, se evitaran de tantos dolores de cabeza. Exacto. Pero bueno, ¿qué dice la ley de la entropía, Omar? Muy bien, esta es la segunda ley de la termodinámica. Consiste en que todo va desgastándose. Por ejemplo, los coloridos, el color, la velocidad disminuye, las personas envejecen, lo caliente se enfría, se bajan. Así es. Y la evolución nos dice todo lo contrario, que de un animal pasó a ser una persona fea, peluda, chaparrita, después se fue haciendo un poco más alta y se fue haciendo un poquito más bonita hasta que quedó en un hombre, un ser que piensa. Entonces esto contradice la segunda ley de la termodinámica, que no puede ser, sino que el hombre, en lugar de haber sido feo y haberse hecho bonito, debería haber sido bonito y haberse hecho feo, si así hubiera sido, ¿no? Porque es lo que lo pintan al primer hombre según con apariencia de primate y con un garrote en su mano, y que poco a poco se va levantando, está encorvado y hasta que queda en una posición recta. Entonces, esto contradice lo que dice la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. David, ¿qué puedes aportar acerca de esta ley? Sí, la palabra de Dios nos enseña que el hombre no ha tenido cambio ni mutación. De hecho, se menciona los patriarcas en el Antiguo Testamento, allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos de Jacob, con David, con el rey Salomón, que eran hombres de mucha belleza física. Por tanto, igual las mujeres que eran muy hermosas, y igual hoy en día hay mujeres muy hermosas, hay hombres muy atractivos, por lo tanto no hay variación, porque si fuese así como dice Omar, pues la evolución dice, de algo horrendo, espeluznante, sale una rosa, y eso no es verdad, eso no es real. La Biblia nos enseña que Dios creó